Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del manual Ven Sígueme. La clase anterior estudiamos sobre los hijos de Mosía y sobre el hijo de Alma, que también se llamaba Alma y se le conoce como Alma hijo. Estos muchachos no se estaban portando bien en la iglesia ni en la ciudad y eran un problema para sus padres, para la iglesia, para todo el mundo era un problema. Sin embargo, ellos se arrepienten y cambian gracias a las oraciones de sus padres y a una experiencia espiritual que ellos tuvieron, y deciden servir en la iglesia, pero no solo servir en la iglesia en Saraemla, en donde la iglesia estaba establecida en Saraemla, sino ellos quisieron ser misioneros a los lamanitas o enseñarles a los lamanitas. Se convertirían en los primeros misioneros de la iglesia oficiales. Ellos deciden predicarles el evangelio a los lamanitas, pero los lamanitas se habla de escrituras que eran de dura cerviz, eran muy difíciles de enseñarles, eran muy malos. Pero allá ellos se fueron a predicar el evangelio. Actualmente tenemos como 67,000 misioneros en el campo misional. Esto me recuerda cuando serví junto al hermano Luis Chinga y al obispo Rivera en el obispado del barrio Altamira, en donde en todo el tiempo del obispado enviamos cerca de 27 élderes y hermanas al campo misional. 27 hermanos que se arrepintieron y quisieron seguir. Recuerdo que en un tiempo determinado tuvimos al mismo tiempo 16 élderes y hermanas. Teníamos élderes en todo lado y hermanas, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Colombia, Guatemala. Santiago Ulloa sirvió en Chile, Daniel Solórzano sirvió en Argentina, Joao Vera en Argentina, Isaac Solórzano y Anita Rivera en Brasil, Luis Argandoña en Perú, Steven Vera también en Perú, Dayana sirvió en Chile, también el hermano Morán en la misión Cali, Colombia, el hermano Rodríguez en Guatemala, Valeria en Paraguay. Bueno, teníamos en todo lado misioneros, pero había solo uno de ellos que fue llamado a servir en su propio país, aquí en el Ecuador, y fue Osvaldo. Osvaldo fue llamado a servir en Guayaquil, en la mejor misión del mundo, en la misión Guayaquil Sur. Y ya que estamos contando intimidades, quiero contarles que al obispado llegaban cartas de felicitaciones de los misioneros, pero del que más llegó fue de Osvaldo, para que vean. Sí, de Osvaldo fue el que recibimos más cartas de felicitaciones. Esto me recuerda a mi misión. Pienso que en Ecuador hay lugares fáciles y lugares difíciles de enseñar. Recordemos que Ecuador es un país lamanita, junto con Perú, Bolivia, Guatemala, otros países más de Centroamérica, y la gente es dura para aprender. Sin embargo, un lugar fácil para enseñar, donde la gente está lista para enseñar, para aprender y bautizarse, es en Guayaquil. Guayaquil tenemos como 15 estacas, 4 misiones, pero un lugar difícil para enseñar en Ecuador es Loja. Loja, en tiempo de la fiesta de la Virgencita de la Churona, dificilísimo que bautiza a alguien. Una gente muy dura y difícil. Pienso yo que si yo hubiera servido en mi misión, toda mi misión en Guayaquil y solo la costa, hubiera bautizado muchísimos más. Pero mi presidente de misión me quería en la sierra y tuve una gran experiencia en la sierra, grandes experiencias espirituales. Recuerdo que serví en Cuenca junto con el elder Brian Powell, mi gran amigo, y tuvimos full bautismos, hermanas que todavía están en la iglesia, generaciones. Bautizamos una hermana y ahora está su nieta en la iglesia. Con él fuimos a dedicar el pueblo de Paute para la predicación del evangelio, porque no habían llegado misioneros allá. El presidente quería que abramos ramas, decía él. Y lo hicimos, dedicamos Paute, luego fuimos a Gualaceo, 45 minutos de Cuenca, y también lo dedicamos para la predicación del evangelio. Ahí nos recibieron súper bien porque decíamos que éramos misioneros y ellos pensaban que éramos misioneros católicos. Entonces por eso nos recibían súper bien. Pero tuvimos súper éxito en Guatemala, en Gualaceo, y al poco tiempo fui presidente de la rama Gualaceo. En Paute serví con Elder Aikens, un gringo grandote, súper buena gente, y había 2 misioneros más en Paute.
Blanchard, un misionero pequeño, en cambio, pero que le faltaba de estatura era de ánimo. ¡Qué misionerazo! Y su compañero era el Matute, Antonio Matute, el Manavit, el que vive en Puerto Viejo. ¡Qué grupo de misioneros para hacer crecer Paute! En poco tiempo hicimos un grupo de Paute. Recordemos que grupo es una unidad más pequeña que rama. Una unidad más grande que rama es un barrio que está presidido por un obispo. Y una unidad más grande que barrio es un distrito. Distrito es la unión de algunas ramas y está presidido por un presidente de distrito. Una unidad más grande que distrito es estaca, que está formado por barrios y por ramas, y presidido por un presidente de estaca. Ya que estamos hablando de crecimiento, recuerdo cuando serví como obispo del barrio Tarqui, ahí fue que tuvimos muchísimo éxito, muchísimo éxito. Dividimos el barrio, sacamos la rama Jaramijó, y de hecho desde ahí nunca más creció la estaca. Más vale todo lo contrario, decreció. De 4 unidades se hicieron 2, decreció. Fue un honor trabajar ahí en el obispado con el obispo Muentes, que lo preparamos para ser el siguiente obispo, y de hecho eso pasó, él se quedó como obispo. También junto con el hermano Humberto Zambrano, que a él fue que le escogimos el hombre más joven del barrio, lo llevamos al obispado. Yo creo que sí rompimos récord, creo que nadie ha sido tan joven en el obispado que Humberto Zambrano. Fuimos excelentes hermanos, fue un honor servir en Tarqui. Teníamos hermanos de la categoría de Richard Vallejo, él servía como líder misional no, era presidente del Quórum de Elders y luego le llamamos a ser presidente de rama. Y Richard Vallejo fue el primer presidente de rama de la rama Jaramijó. Tuvimos una hermana nueva que pronto la hicimos presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio, la hermana Gloria Chinga, y luego le mandamos a la rama también. Preparamos a todos los líderes de la rama, fue triste cuando se fueron, pero fue duro también porque nos quedábamos con un barrio que había que hacerlo crecer y sacar nuevos líderes. El hermano Muentes hizo un buen trabajo ahí. Actualmente la rama Jaramijó ya tiene algunos años con la mejor capilla del Estaca, la más bonita del Estaca y moderna. Actualmente en la iglesia tenemos 3.400 estacas a nivel mundial y un poquito más, 3.400 estacas. La primera estaca del continente americano fue Saraemla. Pensemos un poco. Mira, ¿recuerdan a Alma que salió con el pueblo que regresó con el pueblo a Saraemla, que regresó con el pueblo de Elan, que fueron bautizados en las aguas de Mormón? Regresan 450 personas. 450 personas activas, de ahí salen 2 barrios por lo menos. También Limi, que salió de la tierra de Leí Nefi, ayudado por Amón y Gedeón, que les emborracharon a los guardias la manita y salió todo el pueblo, y salen 3 barrios o 2 barrios por lo menos. Y la iglesia ya estaba establecida en Saraemla. De hecho, a Alma le dicen que organice la iglesia. Es como que fuera el presidente de estaca Alma y organizando la estaca Saraemla, que sería la primera estaca del continente americano. Ahí tendríamos barrio Alma 1, Alma 2, Limi 1, Limi 2, Saraemla. Tendríamos todos esos barrios en la iglesia. Bueno, la primera, ¿no? Y el presidente de la iglesia era el rey Benjamín, que también era el líder del país o el líder de la ciudad. Esto se llama un gobierno teocrático, en donde el líder de la ciudad es el líder de la iglesia también, gobierno teocrático. Pasó algunos años de paz, Saraemla. Estamos entrando al libro de 29 el libro de Mosía, capítulo 29, el último capítulo del libro de Mosía. Y vamos a cerrar con broche de oro este libro de Mosía, porque este capítulo es buenísimo. Mosía dice, bueno, ya estoy por morirme, necesitamos a alguien que se quede en vez mío, ¿qué haremos? Pero él pensaba, no puedo dejar a un rey, porque a veces un rey puede ser un rey malo. O sea, recordemos que Saraemla tuvo reyes buenísimos. El papá de Mosía era Benjamín, el rey Benjamín, y el papá del rey Benjamín era Mosía I, eran reyes muy buenos. Pero Mosía II, el rey actual, él dijo no, que era muy inteligente ese hombre, muy inteligente. Él dijo no podemos dejar a un rey. Yo estudiando esta clase pensé, claro, porque él estaba recordando
al rey Noé, que era malvado. Y efectivamente, vamos a ir a Mosías 29, versículo 18. Él recuerda y dice, versículo 18, Mosías 29. Si acordáis del rey Noé, al final del versículo número 15 dice, no conviene que tengáis un rey. No conviene que tengáis un rey. Entonces él lo que dice es, bueno, voy a preguntar al pueblo a ver qué dice el pueblo. El pueblo le sugiere, versículo número 2, Mosías 29, le sugiere que sea su hijo Aarón. Recordemos que en ese tiempo tenía un gobierno monárquico o monarquía, en donde el rey pasa la sucesión del poder a su hijo, y él, su hijo, cuando se muera, a su hijo, eso es un gobierno de monarquía. Miren lo que aprendemos con el libro de Mormón. Sin embargo, le dicen, claro, a tu sucesor, a Aarón, al primogénito. Pero Aarón dice, y Mosías dice, Aarón se fue a predicar el evangelio. Recordemos que se fueron a predicar el evangelio a los lamanitas y no estaba. Y él piensa dos cosas. Inteligente Mosías. Él dice, ¿y qué tal si cuando regrese Aarón y yo llamo a otro rey, él va a pedir sus derechos como rey, como primogénito, y va a haber una guerra civil? Y la otra cosa que piensa Mosías es una cosa muy inteligente, muy interesante, porque él dice, ¿y si le dejo le dejo de rey a mi hijo Aarón, y si él cambia a sus andanzas, si él vuelve a ser el mismo de antes? Como que no le tenía confianza. Dice, no, mejor no. Lo que vamos a hacer es, vamos a escoger entre nosotros, entre el pueblo, a los hombres, a los mejores hombres, y vamos a ser jueces. Vamos a ser los jueces. Vamos a traer de entre la gente los jueces, y estos jueces, en donde Alma fue llamado a ser el líder de los jueces, van a gobernar al país una vez que yo me muera. Y ahí tenemos en cambio un gobierno parlamentario. Un gobierno parlamentario. ¿Quién escogía a estos jueces? Eso está en el versículo número 25. Al principio dice, por tanto escoged jueces por medio de la voz de este pueblo. ¿Quién escogía? El pueblo. Esto se llama democracia. Cuando escoge el pueblo, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que eran los jueces. Versículo número 11. Dice, por tanto será vuestro rey el resto de mis días. Está hablando Mosías. Sin embargo, nombraremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley, y arreglemos de otra manera los asuntos de este pueblo, pues nombramos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes serán estos hombres jueces? Elegidos del pueblo. ¿Cómo? En forma democrática, ¿no? Democracia es la mayoría gana. Los que son mayor votados son los que quedan. Hay algunos países actualmente que se llaman democráticos, pero tienen otro sistema de llamar presidentes. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene el colegio electoral, que no siempre el que tiene mayoría gana. Sin embargo, la democracia, el núcleo o la esencia o el espíritu de la democracia es la mayoría gana. Y eso fue lo que dijo en el número 25. Solo que con la democracia, Mosías otra vez está hablando, nos enseña que hay un peligro en el cual puede escoger el pueblo, no siempre a la persona indicada. Versículo número 27. Y sí, y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, vamos a ver qué pasa si escoge la iniquidad. Entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. A veces nos equivocamos, o a veces decimos, esa persona de candidato para presidente va a ser bueno, y total nos traiciona. O escogemos ya de plano, decimos, él es malo y quiero que él sea presidente. Entonces mira lo que pasa al pueblo. Mira todo esto lo que aprendemos en Mosías. Y todavía nos falta aprender algo más. Mira, tenemos la parte legislativa, que son los jueces, Soabian, Saraem, la parte legislativa. También tenemos la parte ejecutiva, que era el rey, que era el presidente. Pero falta otra parte más, la judicial. Mira qué inteligente que era Mosías. La parte judicial le hacen el versículo número 28.
El libro de Mormón habla de todo. 28 dice, y ahora bien, si tenéis jueces y ellos no os juzgan según la ley que ha sido dada, podéis hacer que sean juzgados por un juez superior. Entonces, si mi caso es juzgado por uno de estos jueces y yo no estoy de acuerdo, puedo apelar, actualmente lo que se llama apelar, a un nivel superior. En el Ecuador tenemos la que se llamaba antes la Corte Suprema de Justicia, ahora se llama la Corte Nacional de Justicia, en donde podemos apelar a última instancia en el Ecuador. Pero si no estamos conformes de eso, podemos apelar a un grado más alto a un nivel internacional. Entonces, mira el principio que nos enseña aquí Mosía. Ya lo estaba haciendo en Saraemla. Tenemos las tres, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo. El pueblo vivió en paz. Sin embargo, versículo número 32, Mosía está hablando otra vez. Él lo que busca es tener un pueblo, una tierra libre, y que los hombres sean gobernados y tengan igualdad de sus derechos. En el versículo número 42, Alma es nombrado el juez superior o el asiento judicial del pueblo, que en capítulos futuros vamos a ver que Alma deja el asiento judicial para ir a predicar el evangelio. Estamos hablando de Alma hijo, ¿no? Porque Alma padre muere en el 45. Sucedió que falleció su padre. Versículo número 46, Mosía también muere, aquel grandísimo rey que tuvo Saraemla. Viven en paz con el gobierno de los jueces un año y aparece un señor llamado Neor, versículo número 15. Neor. ¿Y qué decía Neor? Pues enseñaba doctrinas en contra de la iglesia y tenía algunos seguidores, no tantos, pero sí tenía seguidores, y era lo contrario de la iglesia. Mira, en la enseñanza de Neor está en el versículo número 4, principio. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría. Eso decía Neor al pueblo. Y decían, ah, qué bueno que todos se salven, pero aquí hay un truco, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el concilio de los cielos? Eso está en Moisés 4.1, en donde dice, envíame a mí, luz de la mañana era en ese tiempo. Dijo, envíame a mí, yo haré que todos se salven, pero honra y gloria para mí. Es algo parecido lo que está enseñando aquí Neor, y es lo que nosotros tenemos que discernir para escoger un candidato o escoger algo. Mira, ya vienen las elecciones del próximo año, está cerquita. ¿Qué enseñan ellos? ¿Está más parecido al Evangelio o está más parecido al otro lado de Satanás? Neor estaba parecido más a lo que enseñaba Satanás. Ok, mira, es interesante porque el pueblo, algunos le creyeron, pero versículo número 6 dice, y empezó a envanecerse con el orgullo de sus corazones y a usar ropa muy lujosa, como que empezó a ver orgullo. Cuando la gente está bien, dice, ya, estoy muy bien, yo lo gané, la otra persona está mal por sus hechos, por lo que ellos pasó, él tiene que hacer lo que yo hice para lograrlo, yo trabajé, etc. El orgullo, cuidado. Neor siguió enseñando estas cosas, pero se encontró en el versículo número 8 con un gran hombre, Gedeón, nuestro gran Gedeón. Bueno, lo mata, se pega tremenda paliza con Neor, y Gedeón ya estaba entradito en años y lo mata. Ahí es cuando Alma sale como juez superior, como un fiscal sería actualmente, y le juzga a Neor, diciendo, versículo número 12, ha entrado por primera vez la introducción de la superchería sacerdotal en la iglesia. Versículo número 14 lo juzga y dice, bueno, tú mataste a una persona, a un hombre justo como Gedeón y querido. Y si es que no te condenamos a ti, la sangre de este hombre justo va a salir en contra de nosotros, así es que te condeno a muerte. Y estaba dentro de la ley, ¿no? Aquí tenía pena de muerte, como en algunos países lo tienen. Y lo llevan a Neor, versículo número 15, a un lugar, a un monte, a un cerro llamado Manti. Y lo saco en la clase Manti porque es parecido a Manta, al cerro de Manti. Al final del versículo número 15 dice, tuvo una muerte ignominiosa, pero antes él dice, sí, lo que dije estuvo mal, realmente Dios existe, estuve enseñando cosas que no estaban de acuerdo a las enseñanzas de Dios, y tiene una muerte ignominiosa.
Lo contrario de muerte ignominiosa en las escrituras nos habla de una muerte dulce. Una muerte dulce yo entiendo que es simplemente te quedas dormido y te mueres. Yo quiero una muerte así. En la iglesia hubo mucha contención, seguía creciendo el orgullo, habían contenciones o persecuciones de los que no creían en las cosas de la iglesia contra los que querían. Actualmente también pasa eso, ¿no? Versículo. Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella. Habían tomado sobre sí el nombre de Cristo, habían perseguido. Pero había todavía algunos hermanos buenos todavía en la iglesia. Sin embargo, nos dice el 22 que sigue creciendo el orgullo. Pero luego el 27 y el 30 son los versículos, uno de los versículos más bonitos del libro de Mormón, a mi criterio. Vamos a leerle, el número 27. Dice: y conformidad de lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante eran aseados y atractivos. No usaban ropa costosa, pero eran atractivos. Se les veía bien, yo pienso que era el espíritu. Versículo número 30, y así en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiera sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Eso es importantísimo, porque no es malo tener riqueza, de hecho nos mandan a tener riqueza. El problema es poner el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, eran ancianos, ahora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecían o no a la iglesia, repito esta parte, pertenecían o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Ok, entonces no es que porque es negro, porque es gordo, o ayudémosle porque es blanquito. En la iglesia estaba creciendo el orgullo, pero había más miembros buenos. Pasó el gobierno de los jueces 5 años en donde en capítulo Alma 2, versículo 1 aparece otro señor, Amlici. Amlici era un hombre más duro. Hay personas que enseñan esto como un anticristo, pero la palabra anticristo como que es muy dura, pero sí viene siendo un anticristo porque enseñaba contrarias a las cosas de Cristo. Y tuvo algunos seguidores, conocidos como los amlicitas. Yo tuve un compañero que se llamaba Cachimuel, Elder Cachimuel, la gente le decía Elder Cachimuela. Él usaba en las conferencias poncho, no usaba corbata, tenía la trenza, que cuando se soltaba parecía una chica. Usaba pantalón blanco, alpargatas, así enseñaba, era un la manita. Y Elder González decía que los lamanitas más puros son los otabaleños, porque son menos cruzados, dijo él. Son los lamanitas más puros los otabaleños. Y Elder Proaño le molestaba, diciendo que había los nefitas, los amlicitas y los cachimuelitas. Es chistoso. Bueno, en ese tiempo me parecía bien gracioso. Pero estos amlicitas tenían cada vez más seguidores, y le armó la guerra a Alma. Y se convierte en una guerra civil. Y Amicita va y pide refuerzos a los lamanitas, y los lamanitas y los amicitas van contra Alma, con la tierra de Sanaebla. Y hay una mortandad grandísima que me da pena enseñar todo esto y no lo voy a hacer. Son un montón de gente que muere, todo el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo número 24, donde se calma la mortandad que hubo. Versículo número 24 dice: y entonces volvieron otra vez y empezaron a establecer la paz en la tierra, sin ser molestados por sus enemigos durante algún tiempo. Como que hubo un poco más de paz después, ¿no? Sin embargo, el versículo número 6 del capítulo 4 estamos ahora, nos dice que seguía creciendo el orgullo. Y vamos a terminar con el versículo número 10. El versículo número 10 dice, y así terminamos. Estoy leyendo.
Y así terminó el año octavo del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. Y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. Quiero terminar la clase cantando un himno. Bueno, quiero hacerlo en honor a todos esos hermanos que han salido de Altamira, en especial en el tiempo de nuestro obispado. Estos hermanos jóvenes, que los conozco a todos, y, bueno, el obispo Rivera sabrá más sobre ellos, pero a veces uno no, lo siento, a veces uno no sabe demostrar el amor para las personas, pero ellos saben que les quiero bastantísimo. Ellos lograron arrepentirse, formaron un ejército, salir del barrio Altamira a predicar el Evangelio en honor de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén.